Buenas tardes, estimados colegas y estudiantes. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los Tribunales y Jueces de la República del Ecuador y el docente que ha sido designado para este diplomado de Entes Judiciales e Información Jurídica dentro de los módulos constitucional, procesal general y penal. Actualmente nos encontramos en el módulo procesal constitucional y constitucional, ¿no? Quisiera saber si ha existido algún tipo de inconformidad respecto a la plataforma Edmodo. Si es así, podemos solucionar en este momento. Yo les acabo de enviar al grupo de WhatsApp el link para poder ingresar a la plataforma Edmodo, con la que hoy vamos a trabajar. La temática que vamos a tomar el día de hoy va a ser la de, en primer lugar, tener una clase magistral, una reunión sincrónica, la primera hora. Posterior a esto, nos manejaremos en un módulo asincrónico en la segunda hora, teniendo un deber asignado que está definido en la plataforma con un plazo de hasta 5 de la tarde para poder entregarlo. El deber lo veremos en lo posterior. En primer lugar, veremos lo que es la teoría, ¿no? Considerando que no hemos tenido clase con ustedes, ya que la primera clase fue introductoria y la segunda semana hubo un feriado correspondiente al 9 de octubre, un feriado en Guayaquil, en toda la costa, podemos determinar que esta es la primera clase teórica con ustedes. Entonces es necesario empezar de conocimientos básicos como lo que es la pirámide de Kelsen establecida en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 425, que establece distintas jerarquías, ¿no?, respecto a la aplicación de normas, respecto al orden de aplicación de normas, ¿no? El artículo 425 establece, en primer lugar, en la cúspide a lo que es la Constitución ecuatoriana y posterior a tratados internacionales, y de una manera inferior a todo lo que son las demás normas, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, reglamentos, entre otras, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si una norma inferior en la pirámide de Kelsen contraviene a una norma superior? ¿Qué sucedería? Existirían dos escenarios. El primero, en el cual una norma inferior ofrece menor beneficio que una norma superior. En este caso, lo ofrece menor beneficio al restringir derechos que los primeros, que los establecidos en la parte, en el cúmulo más arriba de la pirámide de Kelsen, hacia los sujetos de derechos, que son personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza, según el artículo 10 de nuestro Código Constitución de la República del Ecuador. Cuando exista menor beneficio, se aplicará el orden normal establecido en el artículo 425, ¿no?, referente a la pirámide de Kelsen. Sin embargo, cuando una norma inferior ofrezca mayor beneficio que la norma superior, se aplicará la norma inferior. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un estado garantista y el estado garantista lo que busca no es algo fijo, no es la idea de una jerarquía normativa, sino la mayor ampliación de derechos por encima de la restricción de derechos, ¿no? Asimismo, en el estudio, de un moderno constitucionalismo, hablaremos de una pirámide invertida, la misma pirámide de Kelsen, de una manera invertida, para poder explicar el fenómeno de irradiación. Entendemos entonces que la Constitución, que antes estaba en la cúspide, ahora se encuentra en la base de dicha pirámide y se encuentra irradiando a toda la pirámide de una manera inferior hacia superior, ¿no? Se encuentra irradiando lo que son las normas, leyes orgánicas, ordinarias, etcétera, que no deben, por supuesto, contraponerse a la base que es la Constitución en este caso. Tenemos entonces la idea del bloque de constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con bloque de constitucionalidad? Es un molde en el que se integran varios materiales jurídicos, como son las leyes, decretos, fallos de corte, etcétera, ¿no? Estas deben estar acorde a la Constitución de la República del Ecuador.
De lo contrario, cuando exista cualquier tipo de incompatibilidad, existirán medidas, existirán mecanismos con los cuales se pueda mantener sano dicho bloque de constitucionalidad y expulsar estas normas, ¿no? Algunas de estas medidas son el control de constitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad, las cuales lo veremos en lo posterior o en el transcurso de este módulo constitucional que tiene como duración 2 meses. Ahora, yo les envié un deber referente a principios procesales en la aplicación de derechos para un correcto manejo de administración de justicia en el Ecuador. No sé si les puede llegar ese deber, yo le encomendé que les escriba la persona encargada de sistemas. ¿Me puede informar si les han dicho o les comentaron sobre ese deber de la semana pasada? Por favor. ¿No les comentaron el deber? Buenas tardes. Sí, sí lo comentaron en el grupo. Sí lo comentaron. Sí, sí, los 6 principios es eficiencia, eficacia, simplificación y celeridad, Celeridad. economía presencial, buena fe, lealtad procesal. Por supuesto. Todas las personas tienen realizado el deber. Yo sí. Gracias, Liliana. Buenas tardes, doctor, compañeros. Buenas Sí, tardes. una pequeña cosa, doctor. Bueno, soy nuevo, ¿no? Y recién me vincularon hoy en la mañana al grupo, entonces desconozco un poquito el tema. Ya, referente a los deberes, ¿verdad? Así es, porque es mi primera clase. ¿Usted ya ha estado en anteriores clases de introductorias No, de esta es la materia? No. primera. Ajá, es la primera. Ok, listo. Siendo así el caso, voy a enviarle el deber. No sé si me puede escribir a mi número personal para poder enviarle el deber. Que usted lo presente por medio del correo institucional y que tal vez no pierda esa nota o calificarle tal vez sobre 0.5 de 1, ¿no? Ya, ¿me ayuda su número, doctor? Sí, este es mi número. Yo lo voy a anotar. Juan Torres. Ya, Ahora, ¿y el correo institucional? él lo puede ¿Hasta cuándo enviar. podría tener plazo para enviar el deber? El plazo para el deber puede ser hasta el próximo viernes, sin problema. Ya. Bueno, ahí me ayuda con el tema, por favor. Muchas Ya, gracias. listo. Eso yo lo voy a escribir de todas maneras en lo posterior en el grupo. Licenciado, una Sí, pregunta. cuénteme. ¿Puede enviar su número al WhatsApp con el correo? ¿Mi Al grupo. número? ¿Mi número o el correo? Disculpe. El correo para mandarle las tareas. Ya le envío, no se preocupe. Ya. Ahora, quisiera saber si existe cualquier tipo de problema respecto a la plataforma en modo para poder solucionarla, recordando que el día de hoy tenemos que presentar un deber en la segunda hora. Apenas acabe mi explicación, vamos a presentar un deber, vamos a subirlo a la plataforma. De lo contrario, si hay algún tipo de Buenas problema, tardes. subsanarlo en esta hora. Sí, ¿cómo está Cristina? Un gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cristina o Fanny? ¿Quién me está hablando? Fanny Andrade. Hola, buenas tardes, abogado. Sí. Que hable la compañera y luego le hablo yo, ya no hay problema. Dígame, Fanny, cuénteme. Buenas tardes, abogado. Es que recién puedo ingresar, no podía ingresar, estaba desde hace rato queriendo ingresar y no había cómo. Claro. No se preocupe, igual está en el tiempo de asistencia. 2:15 Ya. comenzamos. Ya, ahora sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Una pregunta. Yo antes descargué la aplicación, estuve viendo, pero me piden un usuario. Tengo entendido que la persona encargada nos enviará un usuario dependiendo con un depósito de un libro digital. Entonces, no, la vez pasada nos quedaron de dar una cuenta, pero no sé. Entonces, yo creo que la mayoría estamos mandando deberes por el correo institucional. Claro. Usted tiene que enviar un comprobante del libro.
Posterior a eso, el presidente le va a dar un usuario y va a permitir su ingreso a la, en este caso al curso correspondiente. ¿Sí? Esos son los pasos a tomar para ya entrar a la plataforma en modo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la plataforma en modo? Que ahí se va a marcar cuándo se ha entregado el deber. Y para la revisión posterior o al final del módulo, la persona encargada va a tener mucha más orden referente a la revisión de deberes, ¿no? Referente a que si se ha entregado a tiempo, referente a la revisión de puntos bibliográficos, entre otros, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, hoy día tenemos que mandarlo justamente en la plataforma, ya no sería en el correo institucional, o sí se puede aún enviar al correo institucional. Si no tiene conocimiento de lo de Edmodo, podemos enviar el correo institucional, pero solicitando siempre la brevedad posible para poder solucionar la cuestión de Edmodo. Ah, ya, ok. Mira, de todas maneras, yo le paso el número del presidente de Escuela Legal Ecuador. Ustedes le pegan una llamadita y él les va a explicar todo, ¿no? Mira, este es el número de él. Ya, también quería hacerle otra pregunta. De casualidad, no recuerdo si al momento yo esta publicidad la vi por medio del Facebook, entonces me interesó, pero me imagino que ustedes deben de tener un registro donde piden un correo, copia de cédula, algo como para que nos sirva como a futuro para poder trabajar en algún lugar, porque me imagino que aquí durante los 6 meses podemos trabajar como auxiliares de abogados, me imagino, ¿verdad? Para trabajar, no le entendí muy bien lo que me dijo. Como para trabajar como ayudantes de abogados. Mira, la idea es reforzar conocimientos de manera autodidáctica, reforzar todo lo visto en este caso la universidad, en los primeros semestres de la universidad. ¿Usted se refiere a prácticas de por sí? Ajá, prácticas. Claro, sí. Prácticas incluidas en el diplomado no hay incluidas. Ya. Únicamente son cuestiones académicas. Ya, pero ustedes no piden algún requisito sobre la copia de cédula, un correo, deben de tener como un... Sí, un registro, claro. Hay una persona encargada de los registros. Ajá. Es porque a mí todavía no me han pedido nada. Yo creo que a otra compañera tampoco, entonces, eso. Sí, una persona encargada de los registros y de los pagos. ¿Qué marca, la cuestión de Excel que yo le he visualizado? Marca el nombre, marca la cédula, marca la fecha de ingreso, fecha de pago, si le falta libro, si no tiene libro, ese tipo de circunstancias. Si hay un registro. De todas maneras, el número del presidente, que es la persona encargada y que redirige la información a la persona de sistemas y al secretario. ¿Sí? Okay. Yo soy una persona contratada exteriormente, por decirlo de alguna manera. Ajá. Yo no estoy tan familiarizado con el tema de la organización. Ahora, respecto a la plataforma en modo, las personas que puedan subir el día de hoy sería excelente. En todo caso, si no pueden realizarlo, pueden enviarlo otra vez por el correo institucional, notificación.slega@hotmail.com. Me pueden enviar un print, es decir, una captura de pantalla, que incluirá en este caso lo que es su horario de clases, intensivo de 2 a 4, sus nombres completos y el tema, ¿sí? El tema del deber. Ahora, proseguiremos entonces con la clase. Hay cuestiones netamente procesales que son básicas, pero que sin embargo es necesario hacer hincapié respecto al COGEP, respecto a la mayoría de las materias, como por ejemplo el artículo 168 numeral 5 de nuestra Constitución, que determina que en todas sus etapas las audiencias serán públicas, excepto ¿cuáles? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Qué audiencias no son públicas en el Ecuador? ¿Qué excepciones hay? Las de violencia contra la mujer, las de violaciones a menores de edad.
¿Cuáles más? Las que son contra el Estado. Sí, excelente. ¿Quién me habló, por favor? Ana Vélez. Sí. Sí, muchas gracias, Ana Vélez. Voy a anotar su nombre para hacer hincapié en la participación en clase, para que la persona que revise el deber pueda visualizarlo, ¿no? Ahora, prosiguiendo con la clase, podemos manifestar que en el Ecuador también existen dos instancias. Una pregunta. Sí, ¿cómo está, estimada Liliana? Cuénteme. Yo estoy abriendo la aplicación de Emodo, Ajá, pero ahí me pide, ahorita la estoy abriendo, me pide profesor y estudiante. ¿Qué paso doy? estudiante. Estudiante. Claro, Ahí me pide un código. le pide un código. El código es el que yo envié en el link. Revise, por favor, el grupo de WhatsApp. Ya, ¿Sí? Ahí está ya, el link. ¿Sí? ya. Abogado, Permítame abogado, verlo para ayudarle. Es el DHEEBT. Ese es el link. Sí. ¿Quién me preguntaba, por favor? Fanny Andrade. ¿Cómo está, Fanny Andrade? Cuéntame. Abogado, una pregunta, verá, la vez pasada, lo que pasa que yo la semana antepasada nos dio otro profesor, en la cual no sé si estaré, el abogado Andy creo que me cambió de grupo, no sé. Y nos mandó a realizar, como yo había cancelado lo del libro, y nos mandó a realizar las dos primeras preguntas que estaban en el libro. Entonces, no sé, pues si yo ya las realicé, pero no sé, pues, o sea, si ese libro, o sea, igual el libro que lo compramos, los deberes que nos mandan a hacer también aquí, tenemos que presentárselos, ¿no? Enviarle. Los deberes del folleto, me dice usted. Sí, abogado, Los del deberes del libro. folleto no se envían, son únicamente para poder trabajar en clase. Ah, ya, pero eso sí lo realizamos, ¿verdad? Por supuesto, claro. Sí, Verá, porque yo, veremos esta clase, posterior veremos una clase de garantismo penal, distintas acepciones referentes al derecho penal en el Ecuador, axiomas del derecho según Ferraioli, y dentro de esa misma clase de axiomas del derecho, en los últimos momentos revisaremos lo que son las primeras preguntas del folleto, ¿sí? Vamos a estar revisando los artículos. Pero eso es únicamente para trabajar en clase. Aparte de ya, eso, yo les voy a enviar deberes para poder retroalimentar conocimientos o afianzar conocimientos, ¿sí? Así trabajamos, para que tengan un conocimiento respecto a cómo se lleva el horario semanal. Es que el lunes trabajamos, tenemos clase completamente charla magistral, mientras que el miércoles nosotros realizamos una clase asincrónica. ¿A qué me refiero con esto? Hay grupos que se conectan, grupo de 11 y de 5 que se conectan para ayudarles, perdón, una respectiva supervisión respecto al desarrollo del deber. Mientras que hay otros grupos que únicamente manifiestan que yo les envié con anticipación el deber y que ellos lo presentan en tal fecha. Es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿sí? ya, Pero abogado, muchas gracias. por lo general hay una clase sincrónica y una clase asincrónica. Asincrónica significa sin presencia del tutor o sin intervención por parte del tutor, únicamente referente a supervisión. Ok. Ya, abogado, muchas Listo, gracias. está muy bien. Entonces continuaremos con la materia. Les comentaba que existen dos instancias en el Ecuador, la que es de primer nivel y la de segunda, donde en Ecuador le llamamos como la Corte Provincial, donde van las apelaciones. Las apelaciones que buscan cambiar el criterio del juez de primer nivel. Ahora, también existen recursos extraordinarios, como lo es el recurso de casación que se interpone ante la Corte Nacional de Justicia respecto a vicios sobre el proceso, que puedan suscitarse sobre el proceso. Y asimismo existe la garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de protección, la cual será aceptada cuando se expresen determinadas violaciones o principios o derechos constitucionales, ¿no? También es importante recalcar la diversa presencia de principios procesales
en nuestra Constitución, en distintas normas, y principalmente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en su artículo 4, el cual solicito que revisen en este momento, por favor, tenemos varios principios. El primero de estos, y tal vez el más importante, es el del debido proceso. ¿A qué se constituye el debido proceso? Es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo momento o en todo proceso la oportunidad razonable de ser oídos por un tribunal competente, ¿no? Esa es la primera acercamiento, que tenemos referente al debido proceso. Tenemos también bases importantes, subprincipios del debido proceso, como es la independencia y la imparcialidad. No sé si alguien me puede comentar la diferencia entre independencia e imparcialidad, por favor. Recordando que esta es una clase didáctica, quisiera tener la participación de estudiantes. Entonces, escucho por favor a María Belén Luque. Si me puede manifestar cuál es la diferencia entre independencia e imparcialidad. Asimismo, recordarles que... Sí, cuénteme, María Belén. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Imparcialidad, estamos hablando entonces de un tema constitucional, ¿verdad? Como los principios de la ley de garantías. Por supuesto. Bueno, le pasó algo a la compañera. Recordarles asimismo que esto quedará grabado y la persona que se encargue de la participación en clase me informará todo lo correspondiente. Jocelyn Vera, por favor. Jocelyn Vera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo está? La diferencia entre independencia e imparcialidad. Bueno, la imparcialidad es, según mi criterio, pues o sea, que dentro del proceso el juez o las personas encargadas pues no, o sea, velen por la justicia, o sea, que no se inclinen hacia una parte por el hecho de que hay algún vínculo que sea un amigo, un familiar, sino que, o sea, debe ser serio en el proceso. Uh-huh. ¿Y la Y independencia? Bueno, la independencia, no sabría dar una definición respecto a este tema. Claro, gracias, Jocelyn. Respecto a la independencia, ¿quién me puede ayudar, por favor? Yo creo que se trata sobre que cada proceso es independiente, o sea, de cada proceso, y que deben de ser juzgados de manera independiente, y que el juez, el juzgador, no debe de tener conocimiento solo de ese proceso, el cual está llevando a cabo. Sí, gracias, Denise, por tu intervención. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Susi, tal vez. Estimados, yo les recomendaría que por favor pongan su apellido en el Zoom, porque va a haber una persona que se encargue de la revisión de asistencias en lo posterior. Entonces, facilitémosle un poco el trabajo a esa persona. Ahora, Susi, por favor, ¿me puedes comentar? ¿Qué opinas tú sobre la independencia e imparcialidad? Yo creo que la independencia tiene que ver o sea, con la separación de poderes, o sea, que son independientes, por ejemplo, de los otros poderes, del legislativo, como que no tienen que mezclarse. Está hablando Ana Vélez, ¿verdad? Sí.
Sí, excelente, excelente. Muchas gracias. Respecto a la independencia, le toma la palabra a Ana Vélez, que la administración de justicia y la función judicial no deben mezclarse o no debe tener ningún tipo de injerencia respecto a la función ejecutiva, respecto a cualquier tipo de política. Las influencias políticas no deben influir, valga la redundancia, en la toma de decisiones de los jueces. Muy aparte de esto, sí, ¿cómo está Liliana? Dígame. Yo creo que con la ley en la mano no hay duda. En el artículo 117 de la Constitución y también en el artículo 1 de la Ley Orgánica al Poder, no... en el Poder Judicial proclaman la independencia de jueces y magistrados. Eso es hasta donde yo puedo saber. Claro, por supuesto. Se marca entonces la independencia referente a la toma de decisiones, no influencias políticas, no influencia de ningún tipo de dádivas, no influencia de favores, etc. Esa es la cuestión, de que el juez sea independiente e imparcial en el caso de que no exista ningún tipo de ayuda a familiares, ningún tipo de ayuda a amistades, y en el caso de que sí exista, en el caso de que a un juez le llegue a una causa de un familiar, le llegue un proceso de una persona con quien tiene una estrecha relación, el juez podrá excusarse por esta circunstancia. Se le da la pauta que se excuse. En el caso de que no se excuse, también se le da la potestad a la parte que se cree afectada para poder recusar al juez, por medio de los artículos 22 al 29 del COGEP, nuestro Código Orgánico General de Procesos, que establece las directrices para poder realizar esa recusación. Ahora, continuamos entonces con los principios establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tenemos en primer lugar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso oportunidad razonable de ser oídos por el tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de la existencia del derecho a la contradicción, es decir, de que si una de las partes, por ejemplo, presenta pruebas ilícitas, la otra parte puede impugnar dicha prueba. Muy aparte de la idea de distintos criterios, de que se plasme el debate y la litis dentro de un proceso determinado, ¿no? Impugnar lo que son manifestaciones, entre otras circunstancias, que permitan que los abogados realicen una defensa técnica de calidad. Abogado. Ahora, sí, ¿cómo está Fanny? Verá, lo que pasa es que yo yo recién voy a estudiar, realmente yo por eso me metí al curso, porque voy a seguir la carrera de Derecho. Ajá. Entonces, porque me gusta y me apasiona y quiero estudiar eso, ¿ya? Ahorita estuve revisando aquí en internet, sinceramente, y encontré sobre la independencia y la imparcialidad. Claro. ¿Desea hacer algún comentario sobre eso? Es que como recién, por eso le explico, es por eso también que no hablo ni digo nada aún, porque ahorita pues estoy revisando y estoy leyendo, entonces para ver si me saco un resumen y luego si se lo puedo enviar internamente. Claro, de todas maneras es simplemente una actuación en clase, no se preocupe. La idea es que usted debió realizar anteriormente el deber de principios de manejo de administración de justicia, y dentro de este deber debió incluirse lo que era la independencia y la imparcialidad. Se supone que ya tenemos una idea, una premisa para la clase de hoy. Pero, obviamente, si no encontró dichos principios, no hay ningún tipo de problema. Podemos proseguir con la clase. Ya, ok, profesor. Listo, está muy bien. Ahora, les comentaba que para Jorge Zavala Vaquerizo tenemos el debido proceso. Él define el debido proceso, perdón, como que el ciudadano tiene derecho a la iniciación, desarrollo y conclusión de un proceso en donde se respeten todas las normas garantizadoras existentes. Esa es la idea del jurisconsulto Jorge Zavala Vaquerizo. Según el artículo 76 del debido proceso, en nuestra Constitución de la República del Ecuador, el cual se va a aplicar a todas las normas o a todas las materias, especialidades en el Ecuador, y el artículo 77 referente a las especificaciones necesarias para un debido proceso penal.
Es decir, cuando se da un debido proceso penal, además de las especificaciones establecidas en el artículo 76, que venían a ser las generales, se van a tomar las del artículo 77, que es el debido proceso penal. Recordar que también dentro del debido proceso se encuentran principios importantísimos como es el derecho a la acción y el principio de la tutela judicial efectiva. Ahora, una familiarización para Fanny respecto a lo que es un principio. Un principio es un mandato de optimización en la aplicación de derechos según Robert Alexi en su teoría de derechos fundamentales. ¿A qué nos referimos con esto? Que los principios son derechos en sí que tienen una mayor jerarquía o mayor importancia en su aplicación. Hablemos de un principio, el principio de no discriminación establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué sucede con este principio de no discriminación? Determina o facilita la aplicación de otros derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Por medio del principio de no discriminación, tenemos el hecho de que a una persona no se le puede vulnerar su derecho a la educación por su raza, por su pasado judicial, por sus creencias religiosas, entre otras circunstancias. Entonces, los principios ayudan a la aplicación de otros derechos. Esa es la importancia de los mismos. Ahora, veremos el segundo principio del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el cual es la aplicación directa de la Constitución. Recordemos que al ser el Ecuador un Estado garantista y al tener la Constitución en la cúspide de la pirámide de Kelsen, no existirán peros a su aplicación por parte de funcionarios públicos. Esta aplicación directa también se aplicará en los tratados internacionales de derechos humanos cuando amplíen derechos plasmados en la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, lo que hablamos, se preferirá en el Ecuador, al ser un Estado garantista, la ampliación de derechos por encima de la restricción de derechos. Como tercer principio, tenemos la gratuidad de la justicia constitucional. ¿A qué nos referimos con esto? El Estado debe asegurar que todas las personas, sin importar su nivel social o recursos económicos, puedan acceder por medio del derecho a la acción a la justicia, por medio del principio de tutela judicial efectiva, sin ningún costo, sin ningún tipo de dádivas, a la administración de justicia, ¿no? En el caso de que crean que sus derechos han sido vulnerados de cualquier manera, ¿no? Asimismo, tendrán derecho a la asignación de un defensor público, tomando en cuenta el debido proceso penal establecido en el artículo 77. En el caso de que no tengan los medios necesarios económicos para contratar a un defensor privado. Nunca se podrá denegar justicia por cuestiones de principio de no discriminación, tal cual les comenté, ni tampoco los servidores públicos podrán solicitar ningún tipo de dádivas, bajo riesgo de recaer en el delito de concusión establecido en el artículo 281 de nuestro Código Orgánico Interior Penal, que es la norma penal vigente en el Ecuador. Tenemos también el inicio por demanda de parte. ¿Qué significa este principio? Significa que el juez no puede iniciar de oficio un proceso, no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no hayan sido aportados por las partes dentro de la demanda, a excepción de que se dé como prueba nueva, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso de despido ineficaz de una mujer embarazada. En la demanda no se anexó un certificado de nacido vivo porque la mujer seguía embarazada hasta ese momento. En lo posterior se pudo anexar como prueba nueva, según el artículo 166 del COGEP. Esa es la cuestión del inicio por demanda de parte, el cual tiene una estrecha relación con otros principios, como puede ser, por ejemplo, el principio dispositivo y el principio de aportación de parte, ya que se confía que las partes procesales estimularán los órganos jurisdiccionales pertinentes, ¿no? Mediante comprobación de hechos y pruebas. Ellos buscarán comprobar sus hechos y pruebas mediante escritos, mediante demandas, etcétera, ¿no? Para una defensa técnica de calidad. El juez únicamente será un ente imparcial que buscará resolver la litis de la manera más sabia posible. Ahora,
faltan 2 minutos para que se acabe esta reunión. Les voy a pedir de favor que se conecten al mismo link que se han conectado ahora en 5 minutos. Vamos a tomarnos un break como para tomar algo y volvemos, ¿sí? En 5 minutos volvemos, ¿sí? Gracias. Gracias.